Las mujeres lo tienen fácil. Solo dicen que están pasando por la menopausia y pueden tomar un descanso del trabajo y las tareas del hogar. No pude ocultar mi intensa ira ante las palabras de mi esposo Elliot justo frente a mí. Los cambios que comenzaron a aparecer en mi cuerpo después de cumplir 50 años. Fue hace 2 años cuando me diagnosticaron la menopausia. Durante estos 2 años, he estado sufriendo varios síntomas como mareos, palpitaciones y sofocos. Aunque estoy recibiendo tratamiento en el hospital, solo está aliviando los síntomas, no curándolos. A pesar de vivir en la misma casa y ver mi condición, Elliot nunca ha tratado de entender mi enfermedad. ¿Mareos? ¿Te cansas fácilmente? ¿Dolor de espalda? A todos les pasa cuando envejecen. Y tú, llamándolo menopausia o lo que sea, dejando el trabajo y durmiendo todo el día en casa. Vaya, qué envidia. Elliot me lanzó estas palabras, sin poder siquiera ponerme de pie debido a mis mareos. Percibió maliciosamente mi decisión de tomar una excedencia, aconsejada por el médico, cómo aprovecharme de una enfermedad trivial. Elliot ha lanzado repetidamente insultos y sarcasmos sobre mi enfermedad que no muestra signos de curación. Pero este día fue diferente. Elliot me miró con una expresión de total disgusto y se rió con maldad. Si tienes tiempo para presumir lo difícil que es tu enfermedad, ¿por qué no haces al menos las tareas del hogar que una esposa debería hacer? Soy Anita, tengo 52 años. Vivo con mi esposo Elliot, que es 3 años mayor que yo. Elliot y yo nos conocimos a través de un conocido común cuando estábamos al final de nuestros 20 y conectamos inmediatamente. Continuamos saliendo sin problemas y nos casamos a principios de nuestros 30. Teníamos peleas menores ocasionales, pero Elliot era amable y logramos vivir una vida pacífica mientras trabajábamos duro en nuestros empleos. No tenemos hijos, pero creo que siempre hemos sido solidarios y cercanos como pareja. Sin embargo, un cambio significativo apareció en nuestro matrimonio hace unos años. Continué trabajando como empleada a tiempo completo incluso después del matrimonio, pero actualmente estoy de excedencia. La razón es mala salud. Más específicamente, comencé a experimentar síntomas de menopausia a finales de mis 40, lo que me hizo propensa a enfermarme. Inicialmente eran principalmente ciclos menstruales irregulares y repentinas sensaciones de calor y fatiga, pero con el paso del tiempo los síntomas empeoraron con palpitaciones severas y noches sin dormir. Gradualmente comencé a sentirme irritable y deprimida sin razón aparente, afectando mi salud mental. La menopausia puede traer varios síntomas durante unos 10 años, desde antes hasta después de la menopausia. Había oído hablar de ello, pero experimentarlo yo misma fue más desafiante de lo que imaginaba. Mis síntomas eran particularmente severos, y a pesar del consejo de mi familia, la condición no mejoró ni siquiera después de visitar el hospital. El médico dijo que no hay una cura específica para la menopausia y el tratamiento sintomático es el enfoque principal. Así que he estado usando medicamentos recetados y remedios herbales adaptados a mis síntomas severos. Pero no hay cura. Se volvió difícil continuar trabajando, así que decidí tomar una excedencia cuando cumplí 50 años, hace 2 años. La política de excedencia de mi empresa es de hasta 3 años, y pronto tendré que decidir si volver al trabajo o jubilarme. No quiero dejar mi trabajo, pero no hay señales de que mis síntomas disminuyan y me siento frustrada por posiblemente tener que considerar la jubilación. Sin embargo, si termino renunciando, no tengo idea de lo que Elliot diría. Inicialmente, cuando comencé a sufrir la menopausia, Elliot estaba preocupado y atento. No era el tipo que tomaba la iniciativa en las tareas del hogar, pero solía preocuparse cuando me sentía mal. Pensé que era una persona amable,
pero tan pronto como se dio cuenta de que mi problema de salud podría prolongarse, comenzó a mirarme con irritación. Cuando discutí tomar una licencia temporal del trabajo con Elliot, no le gustó la idea. No entiendo mucho sobre tu salud, pero ¿es tan malo que necesitas tomar una licencia? No estás solo holgazaneando y relajándote en casa, ¿verdad? Me sorprendí cuando dijo eso. Los hombres también pasan por la andropausia, pero Elliot, a pesar de tener una enfermedad crónica, rara vez se enfermaba. Siempre ha sido cuidadoso en mantener su salud para evitar que su condición empeore, así que probablemente me ve a mí, que continúo estando enferma, como perezosa. Eso es evidente por cómo responde sin importar cuánto explique mis síntomas. Entonces, ¿cuál es el plan para mejorar? Si ese método no funciona, ¿no deberías buscar otro? ¿Por qué sigues diciendo que no mejora? Si no se está curando, encuentra una manera de curarte. Parecía estar lejos de entender. Pero continuar trabajando en mi condición actual es difícil. Cuando supliqué una excedencia hasta que mi salud se estabilizara, Elliot, como era de esperar, se enfureció. Sin embargo, después de decirle que no solo mi jefe, sino también mis colegas y subordinados me habían pedido que tomara un descanso, accedió a regañadientes, aunque todavía disgustado. Había decidido hacer más tareas domésticas mientras no trabajaba, pero había momentos en que de repente me sentía mal y no podía levantarme. Estar de pie me provocaba mareos, y ni siquiera sentarme detenía el sudor, tal vez debido a los sofocos. Aún así, cuando intentaba pasar la aspiradora a pesar de la dificultad, me golpeaba un dolor de espalda despiadado. No importaba cuánto resistiera y tomara medicina, tratando de hacer las tareas del hogar siempre que pudiera moverme un poco. Elliot seguía sin entender. ¿No estás mejor todavía? ¿Cuál es el punto de ir al hospital? Era predecible, pero gradualmente comenzó a tratarme con frialdad. Deja de ser tan dependiente. Si estás en casa todo el día por tu licencia, ¿por qué no terminas todas las tareas del hogar durante el día? No es como si estuvieras mal desde la mañana hasta la noche. Llegar a casa sin un saludo, la cena solo cortada y calentada. ¿Qué haces en casa todo el día? Y no fue solo una o dos veces que recibí tales quejas de Elliot cuando regresaba del trabajo. Me sorprendió su actitud, suspirando cansadamente. Los fines de semana, cuando él estaba en casa. Deja de estar acostada todo el tiempo, haz la lavandería al menos. Y me sentía mal y estaba acostada, incluso me gritaba. El sarcasmo y las quejas de Elliot aumentaban día a día, y las palabras de cuidado y preocupación desaparecieron. Mientras su terrible actitud me hería, también me preocupaba cada vez más si mis síntomas alguna vez sanarían, si llegaría un momento en que realmente mejoraría. Sin embargo, afortunadamente, mi suegra Cassie y mi cuñada Natalie, que viven en la misma ciudad, entendían mi condición y a veces me daban consejos, lo cual fue muy útil. Cassie tiene más de 80 años, pero todavía es robusta y vivaz, hablando clara y enérgicamente. Su esposo ha fallecido, y ella vive con Natalie y su esposo. Cassie y Natalie fueron quienes me aconsejaron ir al hospital, y fueron las primeras en sugerir tomar una licencia si se ponía demasiado mal. Les estoy verdaderamente agradecida, ya que mis padres han fallecido y ellas son quienes se preocupan por mis síntomas de menopausia. Un día, vamos a tener una cena en nuestra casa el próximo fin de semana por el cumpleaños de mamá, dijo Elliot. En la familia de Elliot, es una tradición desde la infancia tener una gran cena para los cumpleaños familiares. Desde que me casé con Elliot, he participado cada año. Dependiendo del año, íbamos a cenar fuera o teníamos una fiesta en la casa de los suegros, pero este año la celebración del cumpleaños de Cassie sería en nuestra casa. Por supuesto, eso significaba que yo estaba a cargo de la comida.
Ese día, Cassie y Natalie debían venir en la noche, y el esposo de Natalie no podría asistir debido al trabajo. Asegúrate de estar en buena forma ese día, dijo Elliot, mirándome agudamente. No lo toleraré si es como el año pasado. Entiendo. Solo pude asentir ante la actitud agresiva de Elliot. El año pasado, en el cumpleaños de Cassie, me enfermé y me perdí la fiesta en la casa de los suegros. Elliot pareció pensar que lo había hecho quedar en ridículo y me regañó duramente cuando regresó a casa. Recuerdo llorar por el dolor de ese momento. Así que, esta vez, quiero estar en buena condición el día de la cena, como dijo Elliot. Sin embargo, si fuera una condición que pudiera controlarse solo con desearlo, no habría estado sufriendo durante años. Esperando un día en que me sintiera un poco mejor, comencé a preparar poco a poco. Casi cumpliría 85 años en su próximo cumpleaños. Queriendo mostrar mi gratitud por todo lo que ha hecho, juré poner mi alma en preparar la cena para todos. Con los suegros viniendo, había mucho que hacer además de preparar la comida. Elliot tiene un lado un poco presumido, así que no estaría satisfecho a menos que toda la casa estuviera limpia de rincón a rincón. Limpié la casa meticulosamente durante varios días, consultando mi condición física. Elliot no ayudó con las tareas del hogar en absoluto, solo relajándose en la sala de estar, pero estaba acostumbrada. Parece que la gente más joven hoy en día hace las tareas del hogar, pero en la generación de Elliot, las tareas del hogar son trabajo de la esposa. Especialmente desde que Elliot, que piensa que solo estoy holgazaneando en casa todo el día, no ayudaría. Entonces, después de terminar las compras para la cena el día anterior, me fui a la cama temprano. Cerré los ojos, rezando para que fuera solo un síntoma leve. Sin embargo, el día de la cena, tuve el peor momento ya que sufrí un terrible dolor de cabeza y mareos desde la mañana. Cuando traté de levantarme de la cama, mi visión se nubló y tuve que cerrar los ojos involuntariamente. Luego, escuché un violento zumbido en mis oídos y sentí como si mi cabeza estuviera siendo golpeada con dolor severo. Era especialmente malo, incluso para mi condición reciente. Aún así, logré levantarme de la cama torpemente, solo para ser recibida por el fuerte suspiro de Elliot desde arriba. Cuando se dio cuenta de que no podría preparar el desayuno, agarró su billetera y teléfono y se dirigió a la puerta. Y entonces, voy a buscar algo de comer, y como me siento enfermo cerca de ti, iré a la casa de mamá temprano. Asegúrate de tener la cena lista cuando regresemos, dijo fríamente y dejó la casa. Claro, hoy era el día en que Elliot planeaba recoger a Cassie y Natalie, pero llegar tan temprano debe ser un inconveniente para ellos también. Sus duras palabras me hirieron, pero no podía quedarme acostada para siempre. Solo bebí una bebida de gelatina, tomé mi medicina y me acosté en la sala hasta que mi condición se estabilizara. Pero mi salud apenas mejoró por la tarde. La medicación alivió el dolor de cabeza, pero ponerme de pie causaba mareos y me hacía tambalear. Necesitaba comenzar a preparar la cena, pero mi cuerpo no cooperaba. Me paraba en la cocina por periodos cortos, tomando descansos, pero el tiempo se acercaba implacablemente. Sintiéndome al límite, traté de llamar a Elliot, pero no hubo respuesta. Así que le envié un mensaje de texto, pero no respondió. Eventualmente, eran las 5 p.m. y todavía estaba a medio camino cuando Elliot regresó a casa con Cassie y los demás. Elliot, entrando en la sala de estar, me miró sentada en la cocina con una expresión perpleja. ¿No hay bienvenida para mamá y los demás? ¿Está lista la cena? Nada está preparado, dijo, y me quedé sin palabras. El pan estaba horneado, y había desgarrado algunas verduras de hoja y añadido tomates, haciendo una ensalada.
pero eso era todo lo que había preparado. El pensamiento de ser regañada de nuevo hizo que mi corazón se acelerara y mi respiración se dificultara, pero decidí disculparme y decir la verdad. Elliot, lo siento, esto es todo lo que pude hacer, lo siento, pero ¿podrías por favor pedir algo bueno para el plato principal? Realmente lo siento. Dije, y la cara de Elliot se puso roja mientras cambiaba su actitud dramáticamente. ¿Estás bromeando con este acto de enfermedad ahora? Estábamos esperando esta cena con ansias. Mamá estaba tan emocionada. Y aquí estás, haciéndome quedar mal de nuevo, igual que el año pasado. Elliot me gritó enojado. No es eso. No estoy tratando de... Es obvio, no puedes ni manejar tu propia salud a tu edad. Es patético. Haces que todos los demás sufran por tus propios problemas. Elliot continuó regañándome sin escuchar. Entonces, ¿por qué no contestaste el teléfono? Te envié un mensaje de texto para comer fuera. Incluso envié otro mensaje hace 3 minutos para pedir a domicilio. ¿Por qué insistes en comer en casa cuando no haces nada? Mi frustración explotó y le grité fuertemente. Cada palabra que pronunciaba sentía como si mi cabeza fuera golpeada con un bate de metal. Mi visión estaba tan borrosa que apenas podía ver la cara de Elliot. No podía oír nada más que mi propia voz y los latidos de mi corazón, y estaba sudando profusamente por el calor. Los síntomas que había estado manejando con medicación volvieron todos más fuertes, y me arrepentí de no haberme quedado callada, pero no pude evitar decirle a Elliot. Cuando mi visión finalmente se aclaró un poco y capté la mirada de Elliot, él me estaba mirando en silencio atónito con la boca abierta. Entonces, cuando nuestros ojos se encontraron, su cara se puso roja brillante y me señaló con ira. ¿Qué actitud es esa? Fingiendo estar enferma y no hacer las tareas del hogar, y enojándote cuando te lo señalan, eres la peor. Estoy harto de mantener a una esposa que es un fracaso en el mantenimiento del hogar. Si no puedes manejar las tareas del hogar, nos vamos a divorciar. Gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado afuera. Todas mis súplicas desesperadas no tuvieron efecto en Elliot. Después de todos estos años, sacó a relucir el divorcio sin dudarlo, y me sentí tan miserable que estaba al borde de las lágrimas. El divorcio parecía inevitable. Estaba a punto de responder de acuerdo cuando escuché pasos ligeros. Pero Elliot, en su rabia, probablemente no lo notó. Menopausia, ¿de qué se trata? Cansarse fácilmente, tener dolores de hombros, ¿no son estas cosas normales para nuestra edad? Los mareos y dolores de cabeza no pueden ser tan malos incluso con medicación. Solo quieres estar acostada en la cama todo el día, ¿no? Elliot me escupió estas palabras antes de que alguien le tocara el hombro por detrás. Era Natalie, mi cuñada. Con una ira que nunca había visto antes, Natalie levantó su mano derecha en el momento en que Elliot se dio la vuelta y golpeó su mejilla con una fuerte bofetada. Elliot, golpeado por un puñetazo directo que era difícil de creer que viniera de una mujer de 60 años, cayó al suelo, mirando a Natalie con una cara que no podía comprender lo que acababa de suceder. Hermana, ¿qué diablos estás haciendo? Elliot, frotándose la mejilla confundido, se encontró con la mirada aguda de Natalie. Entonces ella dijo, ¿y tú qué? ¿Qué es esa actitud? ¿Has estado tratando a Anita así durante años? Decidiendo la gravedad de la enfermedad de alguien sin ser médico, abusando verbalmente de tu esposa, deberías avergonzarte. Natalie gritó, furiosa. Elliot, que trata de mostrar una buena cara frente a la familia, no me trata con dureza. Incluso cuando me despreciaba con ojos desdeñosos mientras sufría de mareos, se volvía considerado con mi salud en el momento en que Natalie visitaba, incluso haciendo café él mismo. Había consultado a Cassie y Natalie sobre mi enfermedad, pero nunca sobre el comportamiento de Elliot.
Son personas cariñosas, pero si hablaba mal de Elliot, su pariente de sangre, podrían albergar mala voluntad hacia mí. No han visto cómo Elliot me trata con dureza, así que podrían no creerme. Incluso si me creían y simpatizaban, no podía hablar, pensando en cómo Elliot podría atacarme después. Pero viendo las acciones de Natalia ahora, podría haber estado equivocada. ¿Qué está pasando? Hoy es la fiesta de cumpleaños de mamá, y quería que fuera agradable. Pero es esta quien arruinó la cena al no preparar nada. Elliot, poniéndose de pie, me señaló y continuó culpándome. Entonces Cassie, que vino a la sala de estar con Natalie, miró fijamente a Elliot. ¿Estás diciendo que Anita arruinó la cena? Esa es solo tu opinión, ¿verdad? Por lo que escuché, Anita estaba tratando lo mejor posible de preparar a pesar de su dolor. Se comunicó contigo porque parecía que no podría terminar a tiempo, pidiendo cambiar el lugar o pedir comida a domicilio. No aprecio ser celebrada por alguien que está enferma. No estoy ni siquiera un poco feliz siendo celebrada por un hijo que solo se queja después de dejar todo en manos de su esposa enferma. Casi él le dijo esto a Elliot firmemente. Entonces, Natalie, ¿viniste a nuestra casa dejando a Anita sola mientras se sentía mal? Preguntó. Bueno, no había nada que pudiera hacer. Hay muchas cosas que podrías hacer, como ayudar con las tareas o ser considerado con su salud. Recuerdo haberte dicho esto cuando Anita comenzó a sentirse mal. Solo te pareció molesto, ¿no? Picado por las palabras de Natalie, Elliot se quedó sin palabras. Después de que comencé a sentirme mal, Natalie le había dicho a Elliot que fuera más considerado conmigo, pero como su comportamiento habitual mostraba, no hizo caso a sus palabras. ¿Por qué hermana y mamá están de su lado? La menopausia ni siquiera es una enfermedad real. Cansarse fácilmente, palpitaciones, eso le pasa a todos cuando envejecen. Las mujeres solo quieren ser perezosas, así que le ponen nombre de trastorno y fingen estar enfermas. Elliot continuó tratando de justificarse. Natalie suspiró y comenzó a explicar. Elliot, puede que no lo sepas, pero yo también sufrí síntomas severos de menopausia. Solo recientemente se ha estabilizado, pero fue tan malo que dejé mi trabajo hace 10 años. ¿Realmente estás diciendo que una enfermedad que me hizo dejar mi trabajo no es una enfermedad real? Al escuchar las palabras de Natalie, Elliot se quedó congelado en shock. Cuando primero comencé a mostrar síntomas de menopausia, hablé con Natalie y me enteré de que ella había sufrido de trastornos menopáusicos alrededor de la misma edad que yo y finalmente tuvo que renunciar a su trabajo después de una licencia temporal. No quería renunciar, pero como no había señales de recuperación, decidió poner su salud primero después de consultar con su familia. Sabía que Natalie había dejado su trabajo alrededor de los 50, pero no sabía la razón hasta que ella misma me lo dijo. Pensándolo bien, no había visto a Natalie durante esa época. Básicamente nos comunicábamos por mensaje de texto, ya que no podía reunirse debido a su mala salud. Fue realmente difícil en ese entonces, pensé que nunca mejoraría, pero Stanley me dijo que dejara mi trabajo y descansara. Stanley es el esposo de Natalie. Es 5 años menor que Natalie y su trabajo tiene horarios irregulares y turnos nocturnos, por lo que no pudo asistir a la cena. Aunque no nos vemos a menudo, lo recuerdo como un hombre amable que siempre se preocupa por mi salud. Natalie, con un esposo tan gentil, le suplicó desesperadamente a Elliot. Anita no es tu sirvienta, ¿no deberías, como esposo, tener más compasión? Lo siento, hermana. Sabía que estabas mal antes, pero no sabía que era por esa razón. Elliot respondió, sonando como una excusa, pero la expresión de Natalie permaneció severa. Ahora mismo, no se trata de mí, no deberías estar disculpándote con Anita, ¿no conmigo? Natalie dijo firmemente, y Elliot a regañadientes se volvió para mirarme.
Elliot ama a Natalie, así que normalmente no puede ir en contra de lo que ella dice. Finalmente se rindió y se disculpó conmigo. Lo siento, hermana me regañó y me abrió los ojos. De ahora en adelante, te ayudaré, Anita, y nos llevaremos bien. Lo dijo sinceramente, mirándome a los ojos, y pensé que finalmente había entendido. Estaba a punto de perdonar a Elliot cuando... Espera un momento. Una voz intervino. Era Cassie. Pareciendo cansada de estar de pie, vino al sofá apoyada por Natalie y se sentó a mi lado. Me miró a los ojos y dijo, Anita, no puedes creer las palabras de Elliot. Deberías divorciarte de él rápidamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pregunté sorprendida, y Cassie compartió una experiencia pasada. En realidad, yo sufrí síntomas similares alrededor de tu edad. No había un nombre como trastorno menopáusico en ese entonces. Pero por lo que me has contado, creo que probablemente lo tuve también. Te lo he contado antes, ¿no? Asentí ligeramente a las palabras de Cassie. Cuando Cassie tenía alrededor de mi edad, el término trastorno menopáusico no era ampliamente reconocido. No había medicamentos, y era difícil obtener comprensión de otros. Cassie se rió tristemente y señaló a Elliot. Elliot solía lanzarme terribles abusos cuando yo estaba sufriendo. Fue alrededor de la época antes de que se casara contigo, creo. Vivía en la casa de sus padres y decía cosas como, haz la cena más rápido. ¿Cuánto tiempo vas a estar en cama, madre? Deja de fingir estar enferma. Palabras tan despiadadas. La cara de Cassie parecía adolorida, como si recordara esos tiempos. Elliot, ¿es eso cierto? Le pregunté a Elliot, queriendo creerle, pero él se dio la vuelta incómodamente. Su silencio y falta de negación significaba que todo lo que Cassie dijo era verdad. Cassie miró hacia abajo con tristeza y continuó. Mi difunto esposo se enojó tanto por el comportamiento de Elliot en ese entonces que lo golpeó. Y cuando papá lo regañó severamente, Elliot dijo exactamente lo mismo que está diciendo ahora, que despertó. De hecho, después de eso, Elliot dejó de decirme nada, porque rápidamente se casó contigo y se fue de casa. Pero Anita, él te ha maltratado, ¿verdad? En otras palabras, Elliot no ha cambiado nada desde entonces. Todavía no trata de entender las enfermedades de otros, incluso después de décadas. Afirmando esto calmadamente, Natalie insistió en que las palabras de Elliot eran solo excusas del momento. ¿Qué? Espera un minuto, quiero decir. No lo haré de nuevo, créeme. Elliot trató de interrumpir, pero Natalie lo agarró del brazo para detenerlo. Lo vi todo en ese entonces. Por eso te golpeé igual que papá lo hizo. ¿Recuerdas cómo lloraste y te disculpaste conmigo después de que papá te regañó? Dijiste que no lo harías de nuevo, que habías despertado y te habías dado cuenta de tu error. Pero ahora estás haciendo lo mismo con Anita que me hiciste a mí antes. Es demasiado conveniente decir créeme después de hacer lo mismo 2 veces. Es increíble. Con la amonestación de Natalie, Elliot se mordió el labio frustrado. Mientras Elliot permanecía en silencio, Cassie me agarró los hombros y dijo, por eso necesitas divorciarte de Elliot y escapar rápidamente. De lo contrario, continuarás sufriendo. Ahora es tu oportunidad con Natalie y yo aquí. A solas contigo, nunca admitirá sus faltas. Incluso podría enojarse por avergonzarlo frente a sus padres. Sus ojos estaban llenos de determinación. Era triste escuchar tales palabras de una madre. El pensamiento del divorcio a esta edad era desalentador, pero después de escuchar la historia de Cassie, sentí que no podía continuar con Elliot. A pesar del duro trato, había aguantado, creyendo que una vez que mis síntomas disminuyeran, podríamos vivir felices como antes. Pero me di cuenta de que probablemente solo empeoraría. La ira surgió dentro de mí al pensar en el abuso verbal pasado de Elliot hacia Cassie.
Me puse de pie, soportando mi mareo continuo, y miré directamente a Elliot para expresar mi intención de divorciarme. Elliot, sacudiéndose la mano de Natalie. ¿Qué diablos? ¿Me están tratando todos como el malo?, exclamó. Todos en la habitación miraron a Elliot con ojos fríos. Siendo despreciado incluso por sus parientes, Elliot se puso rojo de rabia. Entonces dijo: Bien, lo entiendo. Si lo dices así, me divorciaré de ti. En su ira, accedió al divorcio. La cena fue cancelada. Cassie y los demás se fueron a casa, y Elliot se quedó en un hotel. Nuestro divorcio procedió sin disputas sobre la división de bienes y se finalizó sin problemas. Poco después, me separé de Elliot y me enfoqué en recuperar mi salud sola. Medio año después, sin haber tenido contacto desde entonces, recibí una llamada de Elliot. Me había mudado, alquilado un apartamento y vivía sola, visitando regularmente el hospital. Me sentía menos estresada y más saludable, pero la llamada de Elliot me dio un mal presentimiento. Como era de esperar, la llamada de Elliot fue totalmente egoísta. Tenía una enfermedad crónica que empeoró después de nuestro divorcio y vivir solo. Sin embargo, siempre se había jactado de manejar perfectamente su salud por sí mismo. Incluso me había regañado, afirmando que yo era una persona perezosa que realmente no quería mejorar porque mis síntomas no mejoraban. ¿Por qué está pasando eso? Puedes manejar perfectamente tu salud, ¿verdad? Respondí, pero sabía la razón. La idea de autogestión de Elliot era superficial, solo elegir comidas balanceadas de lo que yo preparaba. Nunca cocinó desde cero, porque yo había planeado los menús considerando su salud. Además, Elliot, que nunca hizo ninguna tarea doméstica, tuvo un estilo de vida terrible en los últimos 6 meses, dependiendo de comida a domicilio o comidas preparadas, sin pasar la aspiradora, llevando a un declive en las condiciones de vida. Tal dieta poco saludable y ambiente antihigiénico ciertamente arruinarían la salud de cualquiera. No puedo vivir así más, así que quiero que me cuides. Han pasado 6 meses. Tu enfermedad debe estar curada ahora, ¿verdad? Elliot dijo sin ningún remordimiento. Aparentemente, primero recurrió a Natalie y Cassie, pero Natalie ya estaba ocupada cuidando a Cassie y no podía ayudar. Elliot, desesperado, me contactó. Aunque quería rechazar, él era mi ex esposo de muchos años. Quería ignorarlo, sabiendo todo. Entonces al menos mira estos álbumes que encontré en el almacén. Si no los necesitas, los tiraré. Pero Elliot dijo. Creyendo que eran fotos antiguas, dudé. Aunque ahora estoy harta de él, en ese entonces mi relación con Elliot era buena, y había fotos con la familia de Cassie también. Decidiendo ir y seleccionar mis propias fotos, visité nuestra antigua casa por primera vez en medio año. La casa en la que habíamos vivido hasta hace 6 meses parecía más sucia que antes, quizás debido a la falta de limpieza. Contenedores de comida para llevar sobrantes abarrotaban la mesa, haciéndome hacer una mueca involuntariamente. Sabes, sin ti aquí, no tengo tiempo para limpiar. Es difícil moverse cuando me siento mal. Elliot se excusó sin ninguna provocación. Mientras afirmaba sentirse mal, parecía bastante enérgico a simple vista. Además, a pesar de querer cuidados, lo que Elliot realmente parecía necesitar era alguien para limpiar, lavar la ropa y preparar comidas. Solo parecía que quería una ama de casa. Después de un momento de reflexión, no pareces herido y te ves bastante saludable. ¿Por qué no dejas de ser perezoso y te cuidas a ti mismo? Dije. Elliot entrecerró los ojos malhumoradamente y replicó: Sabes que mi enfermedad afecta mis órganos internos y nervios, ¿verdad?
No juzgues por las apariencias. Es indignante que me llames perezoso cuando estoy sufriendo tanto. Escupió estas palabras. Viendo mi mirada fría, Elliot visiblemente se inquietó. Entonces, dejó de moverse abruptamente. Con ojos muy abiertos, tomó un respiro profundo y se disculpó conmigo. Te dije esas cosas duras cuando estaba sufriendo. Lo siento verdaderamente, lo lamento profundamente, y no lo haré de nuevo. Así que, por favor, anticipé sus siguientes palabras. Y firmemente interrumpí. Lo siento, pero no puedo cuidarte. Todavía no he superado mi trastorno menopáusico y no puedo confiar en tu remordimiento. Un Elliot desesperado se disculpó profusamente. Por favor, podría terminar en el hospital en cualquier momento porque mi condición podría empeorar. Continuó con la medicación, pero el manejo adecuado de la dieta es esencial y estoy en problemas sin ti. Por favor, te lo ruego. Su disculpa parecía sincera. Sin embargo, sabía por Cassie que esto podría ser solo una actuación. Ella dijo que eso es lo que hace cuando quiere hacerte parecer despiadada por no perdonarlo después de una disculpa profunda. Recordando las palabras de Cassie, decliné suavemente. Estaba abrumada con mis propios problemas y no estaba en condiciones de cuidar a alguien más. Vivir con Elliot de nuevo y cuidarlo solo empeoraría mis síntomas menopáusicos debido al estrés. Acababa de empezar a estabilizarme y no quería volver al punto de partida. No puedo. Si realmente necesitas cuidados, usa servicios de atención domiciliaria o un ayudante. Eso está más allá de mí. Le expliqué estas opciones a Elliot, que seguía suplicando. Y dejé claro que no podía cuidarlo y no tenía intención de vivir juntos de nuevo. Entonces volví a mi propia vida. Desde entonces, mis síntomas se han estabilizado y he vuelto al trabajo después de una pausa. Aunque consideré jubilarme en un momento, necesitaba mantenerme viviendo sola. Siempre encontré satisfacción en mi trabajo, y a pesar de una brecha de 2 años y unos meses, volver al trabajo se sintió bien. No tengo intención de reconciliarme con Elliot o considerar volver a casarme en este momento. Sin embargo, todavía mantengo contacto con la familia de Elliot y ocasionalmente me reúno con ellos para comer. Las cenas familiares regulares, una tradición de larga data de la familia de Elliot, fueron discontinuadas después de este incidente. También escuché que Elliot, por alguna razón, dejó su trabajo. Afirmó que era para concentrarse en el tratamiento, pero sus visitas al hospital no han aumentado ni su dieta ha mejorado. Parece estar viviendo de sus fondos de jubilación anticipada por ahora. Sin embargo, parece estar viviendo con miedo de un futuro incierto debido a su enfermedad. Estoy determinada a cuidar mi salud y vivir una vida plena por el resto de mis días.